Bien, en virtud del tiempo, le doy la cordial bienvenida a todos a esta charla que vamos a hacer con Andrés, eh, que habla sobre qué es la enfermedad y la sanación energética. Ujú. Eh, la idea es que podamos, a medida que nosotros vamos a ir hablando del tema, ¿ya? Ustedes puedan ir formulando las preguntas que vayan surgiendo y lo que hay que ver es cómo funcionaría en el caso de que usted manden esa pregunta levantando la mano. Entonces las personas que tienen video levantan la mano para nosotros saber que tienen alguna pregunta o quieren dar un mensaje, ¿ya? Para que no estemos chocando o interrumpiendo en este caso, ¿ya? En lo posible, cuando estén escuchando, poder dejar los micrófonos en silencio, ¿ya? Porque siempre Ok, hay algún roce, alguna no sé, algún sonido externo. Y, eh, y además las personas que están en silencio puedan usar el chat para hacer sus preguntas, ¿ya? Eh, y en fin, ¿qué es la enfermedad? Una gran pregunta. Una pregunta donde nos lleva a analizar un punto que muchas veces lo tomamos como que nos están atacando, como que me está pasando algo que no me debería pasar y en definitiva me genera a un principio un dolor que después con el tiempo se puede convertir en sufrimiento. ¿De dónde viene la enfermedad? ¿Qué tal mirada se le podría dar a Andrés? Hola, bueno, yo soy Andrés. En realidad queremos abordar el tema de la enfermedad, lo que comentaba Marco. No sé si me escuchan bien. sí, se ¿Sí? escucha bien. Yo soy especialista en biodescodificación. Lo vengo estudiando hace un tiempo y la visión y el aporte que vamos a hacer es referente a eso y tratar de aportar con la parte energética, que es la parte que trabaja Marco, y poder complementarnos y llegar a un consenso ahí y poder no cambiar paradigmas, sino que poder sumar a lo que ya existe con una visión más holística, más constructiva y darle un enfoque diferente. Hace un par de semanas atrás, con los amigos que nos compartieron, estuvimos hablando sobre el amor, sobre el miedo, sobre el ego, temas muy complejos en sí, pero llegamos a una conversación muy estructurada, muy especial, de mucho sentir, que nos resintió y nos hizo sentir mucho. Siento que todo eso es parte y suma para lo que vamos a llegar a tratar hoy día. Sabemos que tienen muchas dudas y muchas inquietudes y a lo mejor a medida que nosotros vamos planteando la situación y las visiones que tenemos referente a la enfermedad o referente a este camino que la vida nos va presentando, van a continuar naciendo nuevas preguntas. Por favor, sientan la libertad de hacerlas presentes. No vamos a hacer terapia en esta sesión, solo los vamos a acompañar y poder responder las inquietudes que vayan saliendo. Y si alguien necesita el apoyo, por favor, por interno, haga la solicitud y está a disposición. Estás en mi número uno en la lista. Bueno, la enfermedad, yo voy a hablar desde el punto de la bioneuroemoción. Para la bioneuroemoción, en realidad, la enfermedad es una respuesta biológica del organismo, del cuerpo humano, propiamente tal, a un acontecimiento o shock emocional, ¿ya? Esto se fundamenta en unos estudios que hizo un doctor Hammer hace un tiempo atrás. Este caballero tuvo la pérdida de su hijo. Al tiempo de haber perdido a su hijo, su señora desarrolló un cáncer de pecho y él desarrolló un cáncer de testículo. Entonces él, haciendo esta analogía y este parangón entre lo que había sucedido como hecho físico y las respuestas que sus organismos estaban dando, empezó con el estudio del cáncer a través de una nueva visión. Y fundamenta hoy día lo que es la biodescodificación, que habla de justamente esto, el estudio de cómo las emociones o la carga psíquica
fundamentada con nuestras creencias y el cómo interpretamos la vida, va resonando en nuestra biología y va generando este patrón o este desequilibrio que conocemos como enfermedad. Ahora, cuando habla de desequilibrio, estamos hablando de un desequilibrio orgánico, biológico, un desequilibrio energético, desequilibrio social, de relaciones. ¿Cómo se puede enfocar eso, Andrés? El enfoque es holístico, es completo. Hay un desequilibrio en la parte energética, hay un desequilibrio en la parte biológica, hay un desequilibrio en la parte emocional, hay un desequilibrio en la parte psíquica. Un ejemplo práctico. Voy por la calle y choco con otra persona, me pasa a llevar en el hombro. Eso me saca de mi centro, me saca de mi eje y me lleva a un estado en donde voy a cuestionar y a lo mejor lo voy a garabatear desde mi visión física, o sea, desde mis creencias. Siento que es una falta de respeto a lo que está haciendo y lo voy a cuestionar y lo voy a criticar. Ese evento en particular va a generar una masa crítica en mi psiqui que va a repercutir en mi cerebro, y mi cerebro va a buscar dónde poder desahogarla, dónde poder, y a lo mejor voy a sentir lo que llamamos retorcijón de guata, ¿ya? Pero si el evento ya pasa más allá de un choque, por ejemplo, la masa conflictual que tienen, perdón, la masa conflictual que tiene dos trenes al chocar es mucho mayor. La masa conflictual que tiene la pérdida de un ser querido es mucho mayor a chocar a una persona en la calle y fue algo que pasó. Entonces esa masa conflictual que va a quedar en mi psiqui va a generar sensaciones, va a generar emociones que si no las canalizo, no las gestiono de buena manera, mi cerebro va a buscar a través de la biología, a través de mi cuerpo, por dónde canalizarla. Por lo general salen en una enfermedad. Entonces la bioneuroemoción busca a través del síntoma llegar a la emoción que no se expresó para poder liberar de cierta forma y acompañar a la persona en el camino de cambiar un poco la creencia, mostrarle una nueva visión y que pueda hacer el cambio y apoyar en su proceso de recuperación. Y además que, tomando en cuenta la visión energética, ese hecho, si no lo gestionamos, el universo nos va a mostrar tantas veces como sea necesario hasta que tomemos conciencia cuál es lo que hay que aprender de él. Y muchas veces ahí está lo que se llama, por ejemplo, alguien hizo una pregunta de los procesos kármicos. ¿Ya? Cuando hablamos en cierta forma del karma y el dharma, se habla en la parte mística se habla muchas veces de que cuando nosotros hacemos un dharma es un acto positivo que en definitiva en la próxima existencia puede ser retribuido. Y cuando hacemos un karma es un acto, entre comillas, negativo, que nos puede generar en la próxima existencia un conflicto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se habla de karma, si yo en esta existencia, por X motivo, por ejemplo, voy en la calle, conduciendo un auto, pasa una persona y la atropello y por eso muere. Genera un karma, porque es un acto socialmente que no está bien visto, matar a una persona y por tanto en la próxima existencia voy a tener que pagar ese karma. ¿Y cómo lo puedo pagar? Justamente lo puedo pagar siendo atropellado, o sea, en este caso, en el polo opuesto. Ahora, cuando hablamos del sistema, que es la sanación energética, también hay que tomar en cuenta lo que se habló la semana pasada de los encuentros de alma, donde una vez que yo, en este caso, antes de nacer, yo hago un escrito, por supuesto, Dios es el que hace el escrito de todas las cosas que el alma necesita aprender, y en virtud de eso, hago un pacto con seres que me tienen que, en definitiva, ayudar a poder gestionar ese evento. Entonces, en este caso, mirando desde el otro punto de vista,
Si yo atropello a alguien, ¿ya? Y yo socialmente me culpo, estoy generando un karma. Pero si yo entiendo de que en ese hecho hay algo que aprender, ya no discrimino entre karma y dharma, sino que trasciendo la información. ¿Ya? Como estamos constantemente emitiendo juicios, es que generamos ese hecho de que el evento se va a repetir muchas veces, porque nuestro juicio hace que evitemos tomar el aprendizaje al hecho. Y además, con el ejemplo que decía Andrés del choque de trenes, ¿cierto? Que chocan los trenes, en este caso hay que tomar en consideración de que si fuera un hecho real, esas personas también pactaron vivir esa experiencia. Entonces ahí tenemos como la visión energética del evento. La analogía que yo trataba de hacer con el choque de trenes es mi mundo interior versus mi mundo exterior. Cada uno de estos representa un tren. Entonces, cuando mi realidad interior, mis creencias, mis valores, mi todo, choca con el mundo interior, con la creencia del otro, con el mundo del otro, o como el otro me está presentando su realidad, genera una masa conflictual. Claro, ahora esa masa conflictual, cuando no la gestionamos, ¿qué significa eso? Que no tomamos en cuenta cuál es el aprendizaje, de qué me sirve, para qué se genera. Y ahí, como decía Jung, que se va a repetir tantas veces como sea necesario para que le tomemos justamente ese aprendizaje. Ahora, cuando me pasa algo que me sobrepasa, ¿cierto? Eso es lo que ocurre con la DIO, que hay un hecho, un evento que sobrepasa mi límite de tolerancia y el cuerpo tiene que buscar una solución, ¿cierto? Una solución biológica para justamente evitar como que la parte hormonal. ¿Cómo es la cosa, Andrés? Sí, mira, yo creo que nos va a quedar mucho más claro con un ejemplo. Les voy a contar una historia de una terapia. Un día X me contacta una persona, mujer de 37 años, diestra, eh, y estaba produciendo mucha leche, ¿ya? Y era, según yo, proceso normal, pero su hijo menor tenía 8 años. Entonces su biología de la noche a la mañana empezó a generar leche. Su cuerpo empezó a generar leche, sus pechos empezaron a generar leche y estaba con mucho dolor, mucha molestia y la medicación que le estaba dando el médico le estaba generando problemas. Viendo la historia, el desde cuándo y el cómo, su esposo, con todo este tema de la pandemia y con todo lo que estaba pasando, estaba con el peligro de quedar sin trabajo. La carga que su esposo estaba sintiendo era demasiado y le generó dolores lumbares. Entonces, esta persona quedó con licencia. Cuando esta persona llegó a su casa y ella lo veía todos los días y era la persona que proveía, que traía el alimento a la casa, ella empezó a sentir el miedo de que quién iba a alimentar a sus hijos. Y la inteligencia biológica actuó. ¿Y de qué forma actuó? Haciendo que ella generara leche. Claro, eso, si no hacemos esta analogía y estos parangones, pasan desapercibidos y vamos al médico y el médico nos da los medicamentos y seguimos el proceso normal, porque adjudicamos que la enfermedad viene de algo externo. Claro, reaccionamos a algo externo, pero mi biología, la inteligencia biológica es quien está actuando. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, empezamos a hacer lo que llama Jodorowsky actos de psicomagia. Empezamos a contactar a su red de apoyo y ella empezó a hacer queque, empezó a hacer pan y empezó a hacer cosas y hoy día yo mandaba un WhatsApp, oye, ¿sabes qué? Tiene un queque para la venta y entonces ella se transformó en un proveedor para su casa y en un par de semanas dejó de generar la leche y el problema se fue solucionando porque ya su inconsciente y su biología empezó a asumir de que ella podía asumir esa responsabilidad por otra vía. No sé si logran entender la inteligencia biológica que está detrás de nuestro cuerpo. Más allá de lo que nosotros podamos pensar, más allá de lo que nosotros podamos controlar, más allá de los procesos que nosotros podamos gestionar,
Nuestra biología es autónoma, nuestra biología ya tiene la inteligencia de la supervivencia. Y No sé claro, si tienen alguna duda, por favor, vayan gestionándola. ahora, también para que entendamos un poco, ¿cierto? Andrés hablaba de que si tenemos un conflicto y como que lo pasamos desapercibido, no lo tomamos atención, el cuerpo inconscientemente va a buscar una solución biológica. ¿Cierto? Y esa solución biológica es una manifestación en el cuerpo físico, que nosotros generalmente le llamamos enfermedad, ¿cierto? Pero antes que pase eso, también hay otros procesos que son los procesos energéticos, donde afectamos el cuerpo mental, afectamos el cuerpo emocional, afectamos el cuerpo de la voluntad, afectamos, bueno, en sí los cuerpos energéticos que tenemos internamente. Y cuando los cuerpos energéticos tienen un desequilibrio, imagínense que si la biología física tiene una forma de interactuar, o sea, de interactuar, en los cuerpos energéticos tienen también una forma de interactuar. Cuando esos cuerpos energéticos empiezan a tener conflicto, empieza a generarse una, como quien dice, una cadena que refleja finalmente en el cuerpo físico. Y claro, y muchas veces nosotros solamente lo que hacemos es aminorar los síntomas del cuerpo físico, pero no estamos poniendo atención que hay atrás. Y ahí está lo que dice Andrés, que son los conflictos, las situaciones que van pasando una y otra vez y que no le ponemos atención. Ahora, alguien me preguntaba... Ahí hay una pregunta, Marco. Sí. Bueno, me imagino que la mayoría de las veces todo esto ocurre inconscientemente. Por supuesto. Lo hacemos desde el inconsciente. Yo creo que yo creo que a todos nos pasa. Claro, es todo inconsciente. Lo que ocurre es que también hay que tomar en cuenta de que el hecho que nosotros vivimos tiene es como multifactorial. Primero está la información de lo que nosotros tenemos que vivir en esta existencia. Por supuesto, tomando en cuenta de que tenemos mucha existencia. Está la información que tenemos que vivir y que nos están solicitando nuestros ancestros por medio de los programas inconscientes. Está la información también que tenemos que vivir de acuerdo a lo que se hablaba del karma y el dharma, que son las vidas pasadas, que es las situaciones que no pude gestionar en las vidas pasadas, las gestiono en esta existencia. ¿Ya? Y todo eso, más lo que vamos viviendo en el diario vivir, es lo que en definitiva, inconscientemente, nos está pasando los hechos en forma constante. Por eso es que hay que estar atento, hay que estar alerta, para ver esos pequeños detalles y poderlos trascender. Y de hecho, es uno de los motivos porque cuando nosotros, por ejemplo, si salimos a la calle y vemos un choque, las personas biológicamente se van a comportar totalmente diferente. Hay unos que van a pasar de largo, otras personas que van a quedar heladas, sin moverse, otras personas se van a desmayar, otras personas van a salir corriendo asustadas, otras personas van a salir directamente a gestionar la ayuda a la persona que están ahí en el choque. Entonces, y cada una de esas personas tiene una historia del por qué se tienen ese comportamiento. ¿O no, Andrés? Así es, apoyando un poco a Marco, referente a la pregunta de Liliana, casi todos los procesos corporales, lo que tiene que ver con la biología es inconsciente, o sea, poder controlar la respiración, los latidos del corazón. El amigo del... ¿Apareció Luis? Si lo puedes mutear tú, Marco. Entonces, poder controlar todos esos procesos es imposible. Hay un dicho que dice fe sobre la razón.
Tenemos que tener la fe en que nuestra biología, a través de su inteligencia, va a ser capaz de ¿Vive gestionar. acá o vive en Santiago? Acá. Nuestra biología va a ser capaz de gestionar en la medida que le demos los recursos y las libertades de poder hacerlo. En la medida en que nosotros no nos transformemos en un gran tren y vamos con nuestras creencias y nuestra forma de ver la vida, que a lo mejor está ambientada a nuestras necesidades, pero debemos tener la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos afuera. Les quiero hacer un pequeño juego para que vean el cómo reacciona su biología. Algo muy simple, muy simple. Tomen un par de respiraciones, relájense y vean lo cómodo que están a lo mejor sentados ahí mirando la cámara, mirando el cómo nosotros planteamos ciertos temas, están escuchando, están en una función atenta, pónganle atención al cuerpo, en estos momentos están relajados. Yo al azar voy a seleccionar a cualquiera de ustedes y va a tener que contar un chiste. Y voy a empezar a contar ahora. 1, 2, y voy a seleccionar a Andrés. ¿Alguno de ustedes sintió el retorcijón de guata? ¿Alguno de ustedes sintió algún cambio en su biología? Porque de ser alguien pasivo, me transformé no agresor, sino que Como un me depredador. transformé en un depredador para ustedes. Su biología automáticamente me reconoció como un depredador y reaccionó. La carga conflictual Amenaza. Exacto. Sí. La carga conflictual que este pequeño hecho generó en ustedes nos pasa todos los días, a cada rato, a cada momento. Y esa carga conflictual ahora fue muy mínima, pero en situaciones especiales de la vida, en situaciones mayores de la vida, es mayor. Ahora la podemos gestionar y la podemos derivar, y ahora a lo mejor nos podemos reír todos, pero cuando son situaciones más complejas, cuesta un poco más. Y el inconsciente es quien se encarga de eso. Ahí actuó su inconsciente. Ahí el inconsciente, a través de la inteligencia biológica, les hizo sentir lo que les hizo sentir. Claro, además cuando hablamos del inconsciente y justamente lo que decía Andrés, hay que, en cierta forma, para poder entenderlo, remontarse al tiempo de las cavernas. Porque ahí están las memorias más básicas de todos nosotros, de la raza que sea, de la cultura que sea. Entonces, claro, cuando sabemos que viene algo, ese como... chupaya. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Ya pensé que tenía mute. Entonces, todos esos hechos nos hacen sentir sensaciones biológicas que en ese entonces servían para algo. Entonces, como yo les decía a las personas que vieron en el ejemplo anterior el choque, si yo salgo arrancando, es porque es la solución que tengo para mi manada, para mi clan. Si yo voy a atacar, es la solución para el clan. Si yo me desmayo, es la solución del clan. Entonces, muchas veces lo que nos ocurre, además, nos estamos enjuiciando, porque lo tomamos como que algo malo. Entonces, por ejemplo, socialmente, se sabe que la mujer se desmaya por un hecho que lo sobrepasa, pero si un hombre se desmaya, lo toman como algo malo. Entonces, eso ya es que es encasillar algo que es biológico. Ahora, el entender el por qué también es otra cosa, por supuesto. Dentro de la biología, André, ¿por qué se puede explicar de que la mujer se desmaya frente a un hecho que la sobrepasa? Sí, bueno, biológicamente estamos diseñados, estamos condicionados con ciertos reflejos que son como innatos. Y es una forma de defensa, porque por lo general el depredador, si ve un animal que, perdón, si no quiero que cuando hablo de animales no autoidentifiquemos, por favor, no quiero
Es más que nada para verificar que estamos en una selva y podemos ser atacados. El depredador, por lo general, cuando ve un animal muerto, antes de comerlo o antes de atacarlo, antes de hacer nada con él, lo va a inspeccionar, lo va a revisar y para ver en qué condiciones está, porque al final si hace presa a él y lo ingiere y no está en condiciones, al final el perjudicado va a ser él, por mucho apetito y mucha hambre que tenga. El hombre tiene una reacción diferente, el hombre va al ataque. La actitud del hombre es atacar, es enfrentar la situación. La mujer, por lo general, en situaciones de conflicto tiende a recogerse y el hombre tiende a salir al ataque, tiende a salir a enfrentar la situación. Es como la polaridad. Si Ahora, está para allá la pregunta, Marco. sí, 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 es así. Pero también hay que tomar consideración de que, claro, ese hombre que se desmaya es lo que habla Andrés, de que está viviendo una polaridad, en este caso femenina. No significa que sea mujer o en este caso, o que sea gay, no. Significa que internamente está viviendo la polaridad negativa, o sea, es femenina. Los zurdos tienen esa polaridad invertida. Entonces ya, por ejemplo, un hombre zurdo ya tiene la tendencia a ser más intuitivo, ¿cierto? A ver otras cosas que no se ven comúnmente, no es tan agresivo, y al revés. Una mujer zurda es una mujer que es como aperrada y que va para allá y como que toma otro rol. Pero también ahí no es algo malo ni bueno, porque para la biología no existe lo bueno ni malo, tampoco para la información del alma. Eso es social. Claro, complementando un poco lo que habla Marco, el tema de la polaridad es netamente supervivencia de la biología. Eh, por ejemplo, yo les contaba el caso de esta persona que estaba sintiendo de que en su trabajo ya estaban despidiendo gente y que no iba a ser capaz de sustentar a su familia, y empezó con el dolor lumbar. Cuando estaba en la instancia de dolor, él necesitaba que lo acurrucaran. Él cambió su polaridad interna. No sé si alcanzan a notar el ciclo. Él cambió su polaridad interna, llegó al refugio y necesitaba que lo acurrucaran, necesitaba afecto, necesitaba apoyo. Y esa es la forma en que la biología tiene de solicitarlo. En cambio, la mujer cambió su polaridad a masculina, o salió de su polaridad femenina y entró al ataque, entró porque tenía que dar una solución. Sus hijos estaban en peligro de quedar sin alimento. Su biología dio una respuesta y después buscó otra solución. Entonces, ese cambio de polaridades, de femenino y masculino, también, así como vimos cómo reacciona nuestra biología con el ejercicio que hicimos hace poco, se da de forma muy sutil a cada instante. Cuando nos topamos con cualquier persona y hacemos el cruce visual, ya nuestra biología sola reacciona y se acomoda y busca la armonía. Entonces, es como eso. Ahora, referente a la parte energética, a mí la duda que me queda ahí es de qué forma poder restablecer la armonía de una biología que está conectada energéticamente con una polaridad, a lo mejor masculina o femenina, positiva o negativa, a través del tema energético. Si es que esto se puede hacer, no sé, con las terapias energéticas, Reiki, biomagnetismo, porque ellos también buscan de una u otra forma restablecer ciertas polaridades en el organismo. Todo tiene que estar en equilibrio, tanto la polaridad femenina, que tenemos ambas, tiene que estar en equilibrio. Entonces, a través de las terapias energéticas, ¿eso es posible? Mira, yo creo que hacer el cambio de polaridad por hacer el cambio, no. Porque si, como tú comentabas, biológicamente esa persona necesitaba estar en la polaridad masculina. Y el marido biológicamente necesitaba estar en una polaridad esa femenina. Entonces, si esa mujer va
y porque, no sé, porque de la nada quiere cambiar la polaridad, yo creo que ahí entra en conflicto. Porque primero hay que entender justamente lo que tú decías. ¿Para qué genera esa polaridad? Hay que entender el concepto, cuál es el aprendizaje, y en virtud de eso, hacer los cambios de creencia, el cambio en este caso, de proyección del inconsciente, para poder llegar a un resultado. Porque si yo digo, quiero cambiar la polaridad, yo ya la estoy tomando por el hecho de que es algo malo. Pero la biología la biología no se equivoca, en definitiva. ¿Ya? Tenemos enfermedades, volviendo al tema central, no porque el cuerpo se equivocó, no porque el cuerpo genera, no sé, unas células que se vuelven locas y que a la larga se transforman en un cáncer. No, el cuerpo no se equivoca en el sentido de que no, le voy a generar todos los días dolor de cabeza. No, el cuerpo es sabio y es la mejor forma de gestionar una solución. Entonces yo creo que primero hay que ver cuál es el conflicto, de qué me sirve el conflicto para poder hacer el cambio. Liliana, tiene una Sí, pregunta. pero yo creo que lo que decía Andrés es válido, porque cuando uno va a una sesión de Reiki, o es porque te alinean, ¿o no? Sí, sí, correcto. Pero aquí hay un punto que hay que tomar en consideración. ¿Cuál? Hablaba Andrés anteriormente de que una enfermedad, viendo la parte biológica, se genera porque tengo un conflicto no solucionado, que en definitiva el cuerpo físico me va a gestionar una solución biológica. Si yo curo ese conflicto físico solamente, puede que a la larga vuelva a aparecer, porque todavía el conflicto energético todavía está presente. Entonces, por eso que yo voy de que primero hay que entender cuál es el conflicto. Si, por ejemplo, a alguien le hacen el Reiki, es que bueno, en realidad a mí me han hecho Reiki y más allá de colocar las manos, me han dicho cosas Sí, que el reikista percibe en virtud de lo que yo tenía. Entonces, claro, cuando se habla de Reiki no es solamente, coloco las manos, no, hay otra cosa detrás. Entonces, eh, eso que va como quien dice, por la intuición del que hace el Reiki, de lo que va percibiendo, es que le hace cambiar la percepción al que está en este caso como paciente. Pero ese cambio de entender para qué me sirve esa enfermedad es el que hay que ser como la parte sutil, que es lo que falta. ok. Y de Para hecho, sumar, perdón, ¿no? no vale, no. Y de hecho es una de las cosas de por qué muchas veces cuando se pide, por ejemplo, hacer lo que son las cadenas de oración, eh, tienen resultados, pero a muy corto plazo. Y es porque ahí yo estoy pidiendo algo para alguien que está allá afuera. Y además le estoy pidiendo a alguien que haga o le estoy en este caso haciendo una oración a alguien, a un ser que está afuera. Entonces, en todo momento yo me siento separado de lo que está pasando. No me siento partícipe de ese cambio. ¿Entienden? Entonces, cuando yo no me siento partícipe de ese cambio, el cambio lo más probable es que se demore en llegar, o si se efectúa, sea por un breve plazo de tiempo, y después vuelva como a producirse. Para sumar un poco a lo que comentaba Marco, en un principio hablaba de los cuerpos energéticos, así como está el cuerpo biológico,
también la mente a veces se considera como cuerpo propiamente tal y se le dice cuerpo mental. Está el cuerpo energético, el cuerpo espiritual. Siento que el Reiki y las terapias alternativas trabajan a estos niveles y empiezan a buscar un equilibrio desde esa profundidad, desde esa sutileza, para llegar a algo más profundo, que es la biología, que es llegar a una restauración del equilibrio biológico. Es mi percepción. No, está correcta, Andrés. Pero como digo, si yo voy a una terapia y voy para que el otro haga algo por mí, estoy generando que me estoy separando de la terapia, en cierta forma, de esa sanación. Pero si... Ah, se me pegó la imagen. Sí. Ya. Vamos a cambiar de... Ya, ahí. Entonces, como les decía, cuando vamos de una persona que no haga terapia, ¿cierto? Yo le estoy pidiendo que esa otra persona me sane. Pero eso genera que yo me separo ya de la sanación, me separo del resultado. Pero cuando esa otra persona, que es el terapeuta, es, como dice Andrés, un acompañante que me guía por el camino que yo tengo que caminar, que tengo que ir por acá para lograr un objetivo, ahí yo soy partícipe y tengo de cierta forma, tengo la responsabilidad frente al resultado. Entonces ya es un trabajo en equipo, no es un trabajo que el terapeuta tiene que hacer. Sin duda que sí, po. Sí. Para eso va uno, ¿o no? Claro, Claro. yo siento que Marco acaba de dar en algo súper puntual, que es la responsabilidad frente al cómo vivimos, porque yo no soy responsable de que salga el sol, de que oscurezca, o de cómo, o qué hacen las demás personas, pero sí soy responsable de cómo vivo esa realidad, de cómo la interpreto, de cómo juzgo, chuta, hoy día el sol salió a media y está nublado, salió igual, pero el cómo yo enfrento la realidad me lleva a ser responsable de los procesos que están sucediendo, de los procesos que se están suscitando dentro de mí. Hoy día preferimos dejar en manos de los médicos, que es súper válida la posición, porque en estos momentos son los que de una forma nos pueden apoyar. Por eso, como decía Marco, somos acompañantes en estos procesos de enfermedad, y en la medida que podamos apoyar a las personas que están con alguna sintomatología, espectacular, pero dejamos la responsabilidad de la recuperación biológica en manos externas. De hecho, si yo por X motivo enfermo y necesitan operarme, me van a preguntar y me van a pedir la autorización y yo la debo dar. Entonces, yo estoy entregando esa autorización. En el proceso de sanación, algo similar. Yo estoy entregando la autorización para que se efectúe el proceso, pero yo estoy dejando la responsabilidad de mi sanación biológica en manos externas. Cuando yo hago el camino inverso y me empiezo a ser responsable y empiezo a tomar conciencia de los procesos que la están generando, ocurre la magia. Claro, sí. Claro, porque ahí ocurre algo que es fundamental y es la intención de la sanación. Cuando uno habla de la intención, habla de que yo estoy pensando que hay una sanación, pero sobre todo la estoy sintiendo que es real. Y como decía Andrés, y además tengo fe en que la persona que me está asistiendo va a poder acompañarme para llegar al resultado. Entonces, esa intención es fundamental. Alguien por ahí también me hace la pregunta de que si todos éramos sanadores.
Y la verdad es correcto. Todos son sanadores. Incluso cuando una sanación que va y que es eh, como intuitiva, el de las mamás cuando los niños se caen. ¿Cierto? El nanay ya es una sanación inconsciente del Reiki. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, me acuerdo cuando éramos chicos, nos dolía la cabeza, llegaba mi papá y nos ponía la mano. Pero mi papá nunca ha hecho Reiki. Entonces, son como cosas intuitivas. Y lo demás, que también me preguntaban si los sanadores, que por supuesto sanadores hablo en general, que son los terapeutas, los médicos, los chamanes, las machis, etc. Si se pueden enfermar, y por supuesto que no podemos enfermar. Y sobre todo, cuando nos llega muchas veces la enfermedad, nos llega así, pero con tutti, ¿ya? O cuando, claro, cuando Andrea hablaba de que lo que nosotros pensamos repercute, muchas veces eso llega pero al tiro, no es que se demore una semana o se demore un mes, no. Esa solución biológica va a llegar al tiro al cuerpo físico. Y uno incluso puede hacer ¿qué pasó acá? Ah, ya, listo, esto fue listo. Entonces, por ejemplo, si uno se genera no sé, un corte en el dedo, y uno dice, ah, ya, esto pasó, ya estuve pensando tal cosa, listo. Entonces, la regeneración de ese corte va a ser mucho más rápido de que uno esté ahí, oh, pucha, que soy les, no sé para qué me corté, y empezamos ahí a rumiar, ¿cierto? Frente a un dolor que puede haber durado un par de minutos, pero ahí generamos un sufrimiento, que estar frente a un conflicto que ya pasó, estar todo el tiempo rumiando, 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 rumiando. Yo quería hacer un comentario. Bueno, primero, siéntanse la libertad de preguntar, porque eso igual le va a dar dinámica y a lo mejor va a orientar a la necesidad que el grupo tiene, incluso las personas que están sin cámara. Hagan presentes sus inquietudes, por favor. Marco tocó un tema súper especial referente a los niños, cuando los mencionó. Los niños, por naturaleza y por ingenuidad y desde su más puro amor, entregan amor. Entonces, lo que ustedes hacen como terapeutas es eso, es entregar amor, es poner tu amor incondicional a entrega de alguien más. Indistintamente lo hagamos a través de meditación, a través del Reiki, pero es una entrega que ustedes como terapeutas están haciendo y tiene un valor, en realidad no es cuantificable eso. Referente a los niños pasa algo súper especial, porque con los niños y con las mascotas, no sé si me puedes aportar ahí, Marco, con el cómo los niños sintomatizan lo referente a su mamá. ¿Tú dices de la parte energética? No, referente a la conexión amor, el nexo que hay, el nexo de amor que hay entre mamá e hijo, los primeros... Ah, sí, lo que pasa es que dentro de la conexión entre los hijos y la mamá, esta conexión se genera incluso 9 meses antes de la gestación. Ya toda la parte energética de la mamá, de lo que está viviendo, de cómo se siente, de cómo es aceptada, de cuánto se valora, ya está generando como quien dice, una parte energética que cuando llega la gestación, el feto empieza a absorber toda esa información. ¿Y qué es lo que absorbe? Absorbe lo mismo, la misma vivencia que tiene la mamá, y esto es hasta los 3 años. Por tanto, un niño hasta los 3 años no debería enfermarse. ¿Y por qué se enferma? Porque en su infinito amor por su mamá, prefiere enfermarse él a que su mamá tenga, en este caso, la enfermedad y no lo pueda cuidar. Porque si volvemos a la parte de la biología arcaica, eso indica de que si la mamá está enferma, el niño se muere.
Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Absorbe la energía de la mamá que está con conflicto, se enferma él y tiene que su mamá para que lo cuide. Pero el problema está de que esa vivencia que tiene en los primeros años de la vida es la base de lo que va a ocurrir en el futuro. Es como el cómo me formo. La mamá nos forma en la parte, justamente en la máxima, la parte energética, del trato, del amor, del apego, de cómo percibo, por ejemplo, la naturaleza y esas cosas sutiles. Luego de los 3 años entra el papá y él empieza a enseñar lo que son las normas, ¿ya? Todo lo que es social. Y tampoco estamos hablando, que también es muy importante, fundamental, las creencias. Las creencias que tiene la mamá y que por supuesto tiene la familia, tiene el clan, que también repercuten. Claro, ¿Ya? cuando aclarar que cuando hablamos de creencia, no tan solo hablamos de dioses ni de crucifijos, sino que hablamos de la forma en Ah, la claro, cual yo interpreto la realidad. Y complementando un poco lo que decía Marco, en esta gran conexión biológica que hay entre mamá e hijo, existe esta comunicación no verbal, esta comunicación inconsciente, que hace que el niño sintomatice los conflictos emocionales que está viviendo la mamá, por la razón que planteaba Marco. O sea, si mi mamá se enferma, ¿quién me cuida? Y voy a llevarlos nuevamente a la selva y en la manada, en donde hay más de un cachorro. Entonces, si la mamá se va a enfermar, uno de los cachorros asume la carga porque le da mayor probabilidad de supervivencia a los otros cachorros, a los otros miembros de la manada. Entonces nuestra biología arcaica reacciona de esa forma. Nuestra biología funciona así, con esa sutileza. Y el niño, más allá de aprender lo que yo le estoy explicando, lo que yo le estoy contando, lo que yo le estoy tratando de meter en su consciente, inconscientemente en esa conexión él está viendo mis reacciones, cómo yo reacciono frente a algo que me genera miedo, o cómo yo reacciono frente a algo, a una situación de conflicto, cómo expreso mi ira, cómo expreso mis emociones, y eso van conformando su carga psíquica en cuanto a las creencias. Yo creo que debo reaccionar cuando viene una persona y me agrede verbalmente de esta forma. Y eso lo aprendo en los primeros años. Entonces, apuntando un poco a lo que decía Marco, esto se va a reflejar en el transcurso de toda mi vida hasta que yo tome una posición de conciencia en donde yo diga, ¿por qué estoy repitiendo esto? ¿Por qué esto me está pasando de nuevo? ¿O por qué estoy reaccionando así siendo que no lo debiera hacer? Hay un punto importante además, que el niño, más allá de aprender por lo que le dicen, o, o en cierta forma de lo que el niño ve de lo que hacen, el niño está percibiendo totalmente en cada momento la parte energética, que es lo que se llama el aura, de las personas que están interactuando con él. Y eso es lo que el niño está absorbiendo y tomando como que algo que corresponde y que es lo que hay que hacer. Yo tengo un Entonces, ejemplo, perdón, sí, 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 sí. no, adelante, no, Marco. No, que lo que va, que, por ejemplo, si el niño ve que hay algo que están peleando y su mamá, por poner un color, eh, tiene miedo y ve que se está poniendo su, no sé, su oro, digo, colocarle un color, está colocando gris, él sabe que eso es la forma de enfrentar eso, esa situación. O si ve que su papá se puso furioso y su aura se puso, no sé, un color rojo, él, eso es lo que aprende. Además, por supuesto, los movimientos físicos asociados. Un día X, niña de 3 años con cistitis, pasando infección urinaria. Y ya había ido a los médicos, ya es algo reiterativo. Y por X motivo me preguntaron. Y yo el único comentario que le hice a la mamá fue, ¿quién llegó a tu casa? ¿Quién te está desorganizando? ¿Quién te está desordenando todo? Ah, sí, antes de ayer llegó mi suegra, pero se van 2 días más. Y hizo la correlación de que cada vez que llegaba la suegra, la niña se enfermaba de cistitis. Y es porque
los animales marcamos el territorio con la orina. Entonces la orina es mi territorio, y la cistitis es lo que nos lleva a eso, a orinar más seguido, a veces con la retracción de la orina, con molestias en la orina. Entonces, esta va la correlación. Adelante, Cristel. Hay una acotación respecto al tema de la infección urinaria. Yo soy kinesióloga y trabajo harto en el tema porque me dedico a hacer reeducación de piso pélvico. Me toca trabajar harto con niños y con mujeres principalmente con infecciones de orina. Y finalmente lo que tú decías es el tema del territorio, pero la infección urinaria se correlaciona con la invasión. Sensación de invasión, me sentí invadida, y esa invasión puede ser física, puede ser emocional, puede ser laboral, puede ser ambiental, que me invadieron mi casa, que en mi pega se metieron con lo que yo hago, o tuve que adoptar el rol de otra persona. Entonces ahí hay un tema que es súper importante, porque no tiene solamente que ver con el hecho de marcar territorio. La marca de territorio tiene más que ver con una vejiga hiperactiva, con una vejiga que no funciona bien. La cistitis tiene más que ver con la invasión, con la sensación de invasión, de transgresión. Entonces, eso, por lo menos en el punto de vista clínico, es así. Las pacientes salen al tiro. Uno le dice, ¿dónde está la invasión? ¡Ah! Claro, que llegó la suegra, que el colega, que el Sí, marido, que me sí, cateteó, que la amiga, que se metió, que el comentario de la mamá, que... Listo, sí, funciona súper sí. bien. Yo me quedé metida dando vuelta con lo que habíamos hablado antes del Reiki. Yo no sé si hay algún terapeuta de Reiki en el grupo. ¿Alguien? ¿No? Yo tengo nivel 1 de Reiki. Dentro de que parece que soy la más avanzada en el tema. En el fondo, el Reiki, desde el punto de vista, Ki es energía, Rei es universo, Reiki es energía del universo. En el fondo, de nuevo, volvemos a la canalización de energía universal de amor incondicional. Y en el fondo, lo que nosotros nos explicaban en la formación como terapeuta es que tú canalizas la energía universal, que es una energía inteligente y que va donde el paciente lo necesita, tanto física como energéticamente, espiritualmente, emocionalmente, para que el paciente logre entender dónde está la raíz de su problema físico. En el fondo se supone que el Reiki va a hacer resonar todos los cuerpos de la persona, de tal forma de que la persona logre entender, no solo sanarse físicamente, sino que entender en todos los niveles, de modo de que esta sanación sea efectiva en el largo plazo. Lo que decía Marco, en el fondo, que si yo le pongo en las manos del otro, la sanación me va a durar un ratito y voy a volver porque no me hice cargo. Tengo que hacerme cargo. Y en el Reiki, en el fondo, lo que uno como terapeuta Reiki busca es entregarle a la persona la energía universal que le falta para que esa persona sea capaz de hacerse cargo de su propia sanación. Así me lo enseñaron a mí. No, gracias, gracias, muchas gracias por el aporte, y de verdad espectacular el que nos pueda apoyar y nos pueda ayudar. Como les comentábamos en un principio, esto lo armamos entre todos, y en la medida que nos podamos fortalecer y podamos crecer, espectacular. Y no sé si tienen alguna duda, consulta. Las personas que están solamente en escucha, ¿tienen alguna duda? Tienen su micrófono y puedan hacer partícipe de la duda. Quedó pendiente el tema de los animales. Nombraron los niños y los animales. Esa es mi duda. Sí, sí, Averiguarte algo. Pero... es que los animales tienen la connotación para nuestro inconsciente como los niños. Entonces, cuando nuestro animalito o nuestra mascota preferida se enferma, es porque está sintomatizando algo que yo estoy gestionando.
que yo emocionalmente no he podido gestionar. Entonces él está asumiendo esta carga. Ahora, Eso. hay que tomar en consideración que los animales de por sí, ellos transmutan la energía que está en el ambiente por donde ellos andan y que es de baja vibración. Bueno, y por supuesto, como todos saben, sobre todo los gatos, ¿ya? Y después están los perros. Pero, por ejemplo, hoy día, escuchando a una terapeuta de animales, hay algo bien curioso que está ocurriendo y que hay que tener ojo y consideración. Se han infectado algunos perros y algunos gatos con el COVID. Pero eso no significa que todos los perros y todos los gatos se vayan a contaminar. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos perros y estos gatos que se han contaminado, bueno, por supuesto la terapeuta era de España, ella decía que la conexión que hizo con esos animales, ellos le comentaban que estando en pabellón anestesiados, ellos sintieron que una baja energía entró en su cuerpo. Y como estaban anestesiados, no pudieron gestionarla. Entonces, lo más probable es que va a empezar a escucharse de que los animales están contaminando. Pero hay que tener ojo que el animal que se contamina es un animal que en su oportunidad estuvo, no sé, o dopado o con la anestesia. O sea, en definitiva, lo estamos dejando sin sus armas para poder defenderse. ¿Ya? Además que en la biología, para ellos no existe el dopaje y no existe tampoco el estar, ¿cómo se llama? Con, con anestesia. ¿Mm? Pasa con las mascotas un poco lo mismo de lo que pasa con los niños, que asumen en el fondo el riesgo para no sentirse desprotegidos, hacen como este rol de hijo. Claro, ellos lo que hacen es transmutar la energía que van captando en el ambiente y en las personas. ¿Ya? Y es el hecho de por qué hay ciertas, por ejemplo, hay perros que no pueden ver a ciertas personas, o llega alguien y ellos es como que, no sé, como que fueran amigos toda la vida. Es por eso que los gatos se van donde las personas, en ciertos lugares, o van como cambiando el lugar donde se posan en la casa. También el mismo motivo, porque ellos van transmutando la energía que está en el ambiente. ¿Mm? Mauricio tiene una pregunta. Hola. Sí, lo que pasa es que, bueno, quería contar algo de lo que me pasó ayer igual, que creo que va a ser lo primero que voy a contar. Ayer una señora me llamó de acá vecina y tiene un perro gigante, un Rottweiler. Y este perro es súper bueno para atacar a las personas. De hecho, como que la gente tiene mucho cuidado a los vecinos de ese perro porque suele atacar mucho. Y ayer la señora me llamó porque quería entregarme un regalo para mi abuela que estuvo de cumpleaños hace poquito. Y resulta que yo no conocía a ese perro. Entonces me acerco y le digo, hola cosita preciosa, y le empiezo a hacer cariño y la señora quedó atacada porque el perro no había hecho nada. Y me decía, pero ¿y tú lo conocías el perro? Y yo le digo, no, primera vez que lo veo, pero está tan bonito. Y el perro se daba vuelta y me mostraba la guatita y todo el tema. Y la señora quedó súper así como, ¿por qué no te atacó si siempre muerde, sobre todo de esta forma que tú te estás acercando a mí? Y dijo, no sé, y me fui. Y ahora me hace mucho sentido lo que están hablando. Y mi duda era, claro, hablaron de los niños y hablaron de los animales, pero ¿qué sucede con las plantas? Porque, por ejemplo, me surge esa duda porque hace un tiempo estuve cuidando una rudita y tengo mi huerto atrás. Y esta rudita, como que sentí que era sentí
que había que regalarla. Entonces se la regalé a mi tía. Resulta que esa ruda llegó a la casa de mi tía y se murió. Pero se murió, pasaron 2 semanas y la ruda muerta, muerta, muerta. Entonces, ¿qué sucede con eso y la enfermedad? Porque dentro de la semana, cuando yo dije, uy, se está muriendo y se está marchitando sola, fui a limpiarla y fui a hacerle como una especie de reiki y me enfermé yo. Yo estuve 4 días enfermo de la guata mal. Y después dije, ya, mejor no me voy a meter acá, y al final la ruda terminó haciendo su trabajo y se murió. Entonces, ¿qué sucede con la planta y qué sucede con las plantas y la enfermedad finalmente? Si es que hay algo de relación, si solo fue coincidencia. No, no fue solo coincidencia. Hay algo súper especial que pasa cuando vamos al bosque. Si tú estás súper estresado y vas al bosque, después de caminar un rato pisando la hierba y sintiendo el crujir de la hoja y estando entre medio del bosque, todo se armoniza. Y es porque se genera la ionización. Es porque no es que nos carguemos de iones, sino que la naturaleza por sí busca su equilibrio. Entonces, tu cuerpo, que viene cargado con una polaridad o con una carga, se armoniza con la carga que está dentro del bosque. Eso le pasó a Durrulo. Sí, además que hay que tomar en cuenta de que cada planta, cada animal, cada mineral tiene su elemental, que es lo que nosotros anteriormente le llamábamos los gnomos, ¿cierto? De los monitos animados, esos viejitos de barba, ya. Ellos son los elementales de la naturaleza. Su función es justamente proteger como quien dice, la parte física a la cual pertenecen. Entonces, esta ruda, en cierta forma tú dices, no, siento que hay que regalarla. Pero más que regalar la planta, lo que tú estabas percibiendo es que la casa de tu tía necesitaba una limpieza energética. Y el elemental de la ruda se ofreció para hacer esa limpieza energética. Eso es lo que ocurrió. Ahora, de que tú te hayas enfermado la guata, es porque, claro, en cierta forma quizás la carga energética era tan grande ahí, que tú en ese momento estaba, no sé, pasaste algún disgusto, estabas preocupado, entonces tu nivel energético no estaba suficientemente estable y al final te absorbiste parte de la energía. Pero esa es la finalidad de las plantas. Y por lo mismo es la diferencia de que si yo voy a por ejemplo, voy a una hierbería y me compro una planta X para la guata, por ejemplo, a que si yo voy donde una machi y tomo la misma planta. Le aseguro que la planta que me va a dar la machi va a tener el resultado mucho más rápido que yo ir a comprarla a la hierbería. Ahora ustedes me preguntan, ¿pero por qué si es la misma planta? Que resulta que como hay un elemental que está asociado a esa planta, yo primero, para poder arrancar una hoja, cualquier cosa, a un árbol, a una planta que, no sé, tiene una hoja seca, etc., yo tengo que pedirle permiso. ¿Ya? Y en virtud del permiso, yo, no sé, saco la hoja. Entonces, si le pido permiso a una ruda, por ejemplo, para tomarme una agüita de ruda, yo le digo, oiga, señora ruda, por favor, el elemental de la ruda me permite sacar unas hojitas para poder tomarme una infusión. Y en virtud de eso, por supuesto, con el amor incondicional, va a tener un efecto. ¿Ya? Pero si yo voy, le arranco la hoja y no me interesa, tiene otra connotación. ¿Ya? Marco, yo tengo La intención. Y yo creo que para allá va la pregunta que... ¿de qué forma poder hacer un poco más grato, efectivo, eficiente el sistema de sanación que tenemos implementado en el chat? Cosa de que la gente lo pueda percibir de una forma diferente. ¿Cuál es el trabajo que cada una de las personas que se conecta debe hacer? ¿De qué forma nos podemos conectar como para hacerlo más
no que tenga más fuerza, más potencia, sino porque la energía trabaja por sí sola, pero para poder unificar lo que habla Cristel, la intención. Sí, mira, primero que nada, hay que entender que yo la sanación la hago por medio de una terapia que conozco que se llama Theta Healing. De hecho, acá hay gente que es Theta Healing. Y esta sanación se hace con una conexión con el creador, ¿ya? Donde yo al creador le hago una solicitud y posterior a esa solicitud yo soy, de esta forma, un espectador de ese cambio, ¿ya? Diana Stival es quien creó la terapia y ella dentro de... Explico esto, por supuesto, para entender el concepto. Ella dentro de cuando la primera vez que hizo una terapia de grupo, le pidió a cada uno de los participantes que hiciera terapia en forma directa a la persona. Y en esta oportunidad la persona, en vez de aminorar los dolores, como que se fortalecieron. Y ella se conectó nuevamente con el creador y preguntó qué es lo que estaba ocurriendo. Y lo que pasaba, que la intención de cada una de las personas era totalmente diferente. Entonces, una persona, por ejemplo, le ponía intención, inventando, por ejemplo, al pie. La otra persona percibía que tenía problema en la garganta, le ponía intención a la garganta. Entonces, era como que lo estuvieran tirando por todos lados. ¿Ya? Entonces, ella preguntó cuál era la mejor forma. Y la mejor forma era que solamente una persona haga la sanación y las demás personas le envíen amor incondicional a esa persona que está realizando la sanación. Entonces, así que lo que hacemos, que si yo soy el terapeuta que está haciendo la sanación, me envíen amor incondicional a mí, y ahí fortalezco mi intención con la intención de los demás. ¿Ya? Ahora, además de eso, las personas que están participando de esta sanación, enviando amor incondicional, tienen que saber de que la persona que está siendo sanada también es parte de nosotros. ¿Cierto? Entonces, esa persona que está siendo partícipe de la sanación, no está lejos, sino que es parte. Incluso si yo, a pesar de que le hago una petición al creador para poder hacer una sanación y soy el observador del hecho, también el creador está acá, en el interior mío, porque tampoco estamos separados del creador. Entonces es un conjunto para llegar a una unidad de un equilibrio en conjunto. ¿Ya? Entonces, muchas veces me he dado cuenta que, por ejemplo, en el chat, lo que se pide es, quiero la sanación para tal persona. Y es válido, está bien. Pero esa persona que pide la sanación, por supuesto puede estar enviando amor incondicional en forma anónima, pero a veces no se conecta al chat. O pide una sanación para alguien que no conozco, por medio de un amigo, por ejemplo, y que ese amigo que pidió la sanación no está en sintonía, o lo está pidiendo porque es solamente un familiar. Entonces, si bien es cierto, hay una intención de una sanación, pero la persona que está recibiendo, a veces cuando está, por ejemplo, en coma, hay una intención, pero las personas que solicitan a veces generan la interferencia porque no son partícipes. ¿Ya? Es lo que yo le decía que ocurría con las cadenas de oración. Hago una cadena de oración, pero todos piensan que lo que necesito está ahí afuera. ¿Cierto? Y pongamos un ejemplo, como que si yo, al hacer la sanación, por ejemplo, le envío un pétalo a la persona. ¿Ya? Yo, mientras estoy haciendo la sanación, tengo que tomar el pétalo, sentirlo, vivenciar el pétalo y sentir que soy el pétalo. Pero hay muchas personas que solicitan la sanación y le tiran el pétalo a la persona. Porque piensan que la otra persona necesita y yo no. Entonces, ahí está la separación de lo que hablamos de la terapia. De que yo tengo que ser partícipe, tanto terapeuta como la persona que viene a terapia, de que es un todo.
¿ya? Y no sé si se entiende, ¿sí? A mí una vez me lo explicaron de una forma súper linda. Me decía una amiga que era terapeuta de energía universal, que es otro sistema, nada que ver, que como que ya no está como tan conocido. Y ella me decía, Cristel, si yo soy terapeuta, o sea, yo canalizo, es como una cañería de agua, donde pasa agua, gotas quedan. Si yo canalizo la energía queda en mí y gotas de mí quedan en el otro. Entonces, el proceso de sanación tiene que, lo que dices tú, tiene que tener esa intención, porque si no, ¿qué es lo que yo le traspaso al otro? Claro. Si no le traspaso la intención. Claro, por supuesto. Ahora, también, siguiendo con el punto, también hay algo ahí bien importante, que no lo hemos tocado, o quizás no en forma directa, pero es el hecho de que muchas veces las personas que están enfermas eh, lo, lo vivencian desde de la visión del victimismo, de la visión del pobre de mí, de por qué me pasó esto a mí, ¿cierto? Siendo que, como hablamos anteriormente, yo tengo que tomarlo de la visión de ¿para qué me sirve esta enfermedad? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿De qué me sirve? O sea, ¿en qué voy a crecer con esto? ¿Ya? Y de hecho, muchas veces, no solamente con la enfermedad, en el ámbito de la vida común, estamos constantemente poniéndole el foco de atención a lo negativo, a lo que me molesta, a lo que quiero cambiar, etcétera, etcétera, sin tomar en consideración todo lo lindo que hay alrededor de nosotros, y además no tomamos en cuenta las 10 cosas positivas que salen siempre de una cosa negativa. Entonces, cuando ataco al otro, cuando enjuicio al otro, me estoy perdiendo una cantidad pero enorme de la sutileza de las cosas lindas de la vida. ¿Y para qué decir si estoy en el victimismo? ¿Cierto? Ahora, el victimismo, si bien es cierto, yo digo que no hay que salir de eso, pero no es porque sea malo, porque el victimismo también es una solución biológica, ¿cierto? Que en cierta forma me lleva a que mi clan o mis cercanos se preocupen más de mí. Entonces, si yo me sano, el otro ya no se va a preocupar de mí. Entonces voy a sentir que me voy a quedar desprotegido. Entonces, empiezo en ese juego. Entonces, tengo una solución a mi enfermedad y rápidamente caigo en otra. Entonces, hay que estar ahí también, alerta, atento, porque esas pequeñas sutilezas a veces nos genera que nos perdamos una cantidad enorme de cosas lindas en la vida. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Entonces, claro, volviendo a la pregunta de Andrés, yo creo que acá lo que hay que hacer es seguir con lo que estamos haciendo, seguir pidiendo por la gente que está con conflicto, pero ser partícipe de esa sanación. Si yo pido por, no sé, por la vecina, participar en la sanación de la vecina. ¿Ya? Y además, que también hay otra cosa que me he dado cuenta, de que hay gente que pide por alguien, ¿ya? Pero no, después no da un feedback de lo que está ocurriendo. ¿Cómo está esa persona? Si hubo una mejoría, si no hubo mejoría. Incluso me ha tocado el caso que yo he pedido que la persona que está con conflicto, que está enferma, me llame para de cierta forma darle una explicación a lo que le está ocurriendo más cercana, y no lo llaman.
Entonces, ahí volvemos a eso, ahí está en modo víctima. Entonces, salir de eso... Que referente a ese comentario que tú haces, yo también a veces cuando la gente postea alguna situación especial, la contacto por interno, no directamente por el chat, sino que por interno, y la trato de apoyar. Y me contactan por interno, y el otro día me equivoqué. Pero pido la disculpa, no sabía. Como cuando tú das cuando das la apreciación, ¿eso? Claro, claro, No, pero trato... yo creo que está bien porque sirve para que todos podamos aprender un poco de qué significa la parte conflictual del hecho. Sí. Sí. Habían hablado del tema de cuando se enferma el sanador. Ya. Sí. Muchas veces se piensa, y eso es como, no sé, es como un juicio igual, de que el sanador, el terapeuta, no se puede enfermar. Entonces es como un superhéroe que sabe hacer algo y que no tiene el derecho de poder enfermarse. Pero, como decía, sí hay eventos donde se genera la enfermedad y muchas veces cuando se genera esa enfermedad tiene una repercusión mucho más agresiva que si no fuera. Ahora, y también A mí es eso común me llama la atención. por... En el fondo, o sea, no sé si me llama la atención. Ahora, de cierto modo, lo entiendo tal vez un poco más. Esto de decir, pucha, el sanador, muchas veces cuando un sanador se enferma, es mucho más drástico, mucho más severo, mucho más difícil de tratar por todas las vías, ya sea por la vía tradicional como por la vía energética. Como que, ahora yo creo que eso vuelvo a que lo puse en el chat también. Yo creo que cuando el sanador se enferma tiene que ver con su libre albedrío. Por supuesto. Bueno, en la semana pasada se trató lo que era el libre albedrío, pero haciendo un resumen cortito, cuando yo les hablaba de que antes de nacer Dios escribía nuestra historia de vida, ahí está reflejado el 97% de nuestra conciencia. Y el otro 3%, y esa conciencia por supuesto está dominada también por lo que hablábamos la semana pasada del ego. Y ese otro 3% es una conciencia que tenemos libre para tomar decisiones, pero lamentablemente está dormida. Y nos hace vivir en función de estar viviendo constantemente como un robot, en piloto automático. Y por eso que nos perdemos de esta sutileza de la vida que les hablaba. Entonces, cuando nosotros tomamos el libre albedrío, que con ese libre albedrío podemos cambiar lo que se llama, hablaba anteriormente del karma, porque comúnmente se dice que uno no puede cambiar el karma, pero este libre albedrío sí lo puede hacer cuando nosotros empezamos a despertar conciencia. Y de esta forma, con este libre albedrío nosotros podemos hacer que la vivencia del hecho quede, de cierta forma, ya anotada en los registros akáshicos y no tengamos que volver a vivir ese hecho nuevamente. Ni el dolor, ni el sufrimiento, ni los conflictos, etc. ¿Ya? Ahora, yo les hablaba que también generalmente muchos terapeutas, sanadores, llevan justamente a esto para sanar heridas propias. Entonces, en virtud de su experiencia de camino de sanación, es que pueden ayudar a los demás. A mí es una de las cosas que me llama enormemente la atención, el cómo se transmite este tema energético, porque en un caso particular, tratando de apoyar a una persona X, sintomaticé mucho y fue muy fuerte. Entre los cuestionamientos que me hacía era el cómo
esto, si era una entrega de amor, el cómo esto, si no hubo contacto, fue a distancia y no hubo conexión, no hubo absolutamente nada, se empezaba a sintomatizar en mí. Es como muy, muy especial, y eso habla de la sutileza del amor, habla de la sutileza del trabajo que como terapeuta están haciendo. O sea, es algo muy sutil, es algo muy intangible y es muy, muy valorable porque también están expuestos a la sintomatización de síntomas propiamente tal, y fue especial. Sí, sí, y lo otro que cuando un terapeuta o un sanador tiene una enfermedad o un hecho, es porque le están dando otra oportunidad de poder trascender información. Si al final, como digo, si nosotros en el diario vivir no le tomamos conciencia a los pequeños detalles, eso va a repercutir en nuestro cuerpo energético. Y a la larga, el cuerpo biológico da un grito para que tomemos conciencia de que hay que tratar un hecho y hay que solucionarlo y trascenderlo. Y entonces, es otra nueva oportunidad que tenemos para poder enfrentar algo. ¿Alguna pregunta? Porque ya llevamos 1 hora y media de conversación. Los que están en silencio, ¿tienen alguna duda? No, bueno, ya, podríamos... Entonces, de esta forma, redondeando, podríamos decir que... Yo tengo una pregunta. Ya, dime. Dentro de las sanaciones, ¿cómo podríamos quizá fortalecer un poco la intención para poder enviártela a ti? No Fortalecer sé la si se intención. entiende. ¿Sí? Mira, es lo que hablábamos antes. Cuando yo hago algo y le coloco intención, significa que estoy... Bueno, aparte de intención, es lo que se llama la coherencia. Ajá. Pienso, siento y hago. Y sobre todo, cuando digo intención, yo lo vivencio. Es como, si usted, por ejemplo, en el momento de yo hacer la sanación, me manda el amor incondicional, y le manda el amor incondicional con intención, ustedes van a hacer ese amor incondicional. Más que esperar que como que salga algo de mí hacia la otra persona, yo soy parte de ese amor incondicional. Claro. Entonces, si yo le mando amor incondicional a una persona, yo soy esa persona. En conjunto. Y tenía otra pregunta igual, pero también tiene que ver con la enfermedad. Por ejemplo, ¿te acuerdas que el otro día te había dicho que estaba enfermo del estómago? Me dediqué a vivir el estómago completo y de hecho no entré en conexión ninguno de esos días. Es bueno, por ejemplo, si estás enfermo, si algún terapeuta está enfermo, entrar dentro de esta sanación colectiva para enviar amor incondicional, o mejor vivir como el proceso uno y después de que uno está bien, como poder quizás entregar con mayor intención. Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que en ese momento, es que yo creo que cuando tú estás con una enfermedad que de cierta forma, como el dolor de estómago, que se podríamos decir como que te invalida en cierta forma, para estar conectado y poder como estar tranquilo, en armonía, es mejor preocuparte de ti y en otra oportunidad participar en la sanación. Y de hecho, es más, cuando tú lo solicitaste, fuiste parte de las personas que estaban sanando, po. Entonces, tú ahí, como quien dice, uno tiene que hacerse querer, ¿ya? Y a propósito de hacerse querer, también otro punto, que también muchas veces los terapeutas se enferman porque no estamos acostumbrados a recibir.
A mí me pasa harto eso. De hecho, cuando me enfermo igual es como me tengo que mejorar luego porque hay cosas que hacer, hay que ayudar, hay que hacer otras cosas y como que estoy ahí todo el rato. Hay que Y tomar la eso también es una enfermedad. No carga. escuché lo que dijiste, Marco, se me cayó la Sí, conexión. Lo hay que, último de dejarse querer. sí, que hay que dejarse querer porque no estamos acostumbrados a recibir. Por eso que muchas veces los terapeutas se enferman, porque estamos dando, pero no nos permitimos recibir. ¿Mm? Y eso es, bueno, son parte como igual de las creencias, ¿cierto? Está esa creencia, por ejemplo, el dar hasta que duela. Pero ¿cuándo vamos a recibir hasta que duela? Y cuando hablamos de recibir, generalmente también se asocia a que estoy haciendo algo mal, ¿cierto? Pero así como yo doy, tengo que colocar la mano para recibir. Entonces, si yo doy, tengo que abrir mi corazón para poder recibir, ¿cierto? ¿Algo más que aportar, Andrés? No, la verdad que fue como muy redondito. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún apoyo desde la BIOS, desde, no sé. ¿No? Bueno, en cierta forma, como haciendo un pequeño resumen, podemos entender de que lo que decía Andrés, la sanación, o sea, la enfermedad es una solución biológica del cuerpo, que viene después de no haber gestionado pequeñas instancias o pequeños conflictos vividos en el cotidiano que afectan los cuerpos energéticos y que una vez que el cuerpo energético no puede tampoco gestionar esa información, se traduce en el cuerpo físico para darle una solución en forma definitiva. Eso dice que la enfermedad no es una agresión, sino que es una oportunidad para poder trascender una información y tomar un aprendizaje. ¿Ya? También se habló de que en el diario vivir, las personas que gestionamos en la vida no son agresores. Hablamos de que no tenemos que emitir juicios, ¿ya? Hay que tomar la responsabilidad de lo que me está pasando, ¿cierto? La responsabilidad para enfrentar mi enfermedad, ¿ya? Y cuando voy donde un terapeuta, tengo que, de cierta forma, sumarme a esa actividad de sanación colectiva. Ser parte de la sanación más que buscar una sanación afuera. También hablamos de que los animales, las plantas, ellos lo que hacen es transmutar una energía de baja frecuencia y que nos ayudan a nosotros a gestionarla. También que los niños gestionan la información energética que está generando la mamá. ¿Para qué? Para potenciar ese desarrollo, ¿ya? Y poder, de cierta forma, equilibrar las emociones de la mamá hasta los 3 años. ¿Se me escapa algo, Andrés? Sí, yo agregaría que nuestro rol es de acompañante, que para las personas que a lo mejor tienen alguna sintomatología especial, nosotros los acompañamos en su proceso, ¿ya? Gran parte del trabajo en cuanto a la sanación la hace la persona. Nosotros somos acompañantes en el proceso. Y nuestro nivel de acompañante le da la libertad de elegir si continúa en este acompañamiento, pero en ningún momento dejar de lado la medicina tradicional, en ningún momento los instamos a eso. Y lo segundo es que este tipo de acompañamiento va mucho o va muy relacionado con lo que un comentario muy sutil que hice antes, que es la fe sobre la razón. O sea, ya día a día hacemos el psicoanálisis referente a la enfermedad y a la sintomatología o al episodio que estamos viviendo, pero tenemos que tratar de ir un poquito más allá. Tenemos que ir un paso más adelante y, como decía Marco, tomar la responsabilidad referente al evento que estamos viviendo. La enfermedad en realidad nos trae de lleno al 1000% al momento presente.
ya no seguimos divagando entre qué va a pasar mañana o qué pasó ayer. No, estamos al 100%, 1000% en el momento presente. Nos está dando la oportunidad única de vivir esta experiencia. Así que, pero eso, yo agradecido por el espacio que nos brinda Marco y por la presencia de todos ustedes acá. Sí, pues igual agradecerle a todos ustedes por la participación, por la escucha de los que están sin video. Los insto a participar la próxima semana. ¿Tienen alguna solicitud de tema especial? ¿Qué les gustaría? ¿O lo dejamos abierto para la semana? Sí, es que una de las temáticas La que teníamos, rabia, claro, la ira. la ira, el enojo, como herramienta de movimiento, de movilización, de defensa, de atención, de protección, de todo. Bueno, buena temática que podríamos tomar la próxima semana. Hay un campo abierto ¿Alguno de ahí. ustedes conoce el pequeño curso de milagros? ¿Sí? ¿Sí? Pequeño, Un pequeño pequeño curso de curso. milagros. Es Es un como libro. cábala. Es un curso, Ah, es que ya. a ver, son unos cursos que se hacían, que era un pequeño curso de milagros, y tanto le insistieron a la persona que daba los cursos que lo escriba, que ahora es un libro, y hay distintos libros. Y una de las cosas que a mí más me gusta del pequeño curso de milagros es que dice que el día del juicio final está mal dicho, es el día del fin de los juicios. En el fondo, en el Qué minuto en bueno. que dejemos de ponerle un juicio, una lápida a todo lo que nos pasa y lo que vemos y lo que es el uno y el resto, y pucha que nos cambia la Sí, Sí, visión. por supuesto. sí, esos pequeños detalles, por ejemplo, el curso de milagros, igual estuvimos estudiando un curso de milagros y claro, cábala igual, cábala es para estudiarlo toda la vida, no es algo que se estudia en un mes, una semana, 2 días, igual que un curso de milagros, para seguirlo toda la vida. No, el Porque, curso de milagros, eso fue todo lo máximo que logré entender del curso de milagros. no, es Porque espectacular, es como te es va que no cambiando de a logré poco leerlo, la visión. Andrés, sabes que no logré entrar en el libro, no, Tiene su tiempo, tiene su tiempo. demasiado densidad para mí. Hay lecciones que van súper rápido y que, chuta, ahí voy a la otra, pero hay lecciones que te tienen pegado un mes, 2 meses. Adelante, Lilian. El año pasado estuve en el Festival Mente, Cuerpo y Alma en octubre, a unas semanas antes del estallido. Y estuve en un curso escuchando a Pedro Engel, y él hablaba de los milagros, que él aprendió a vivir de los milagros. Y yo me reí porque hace años que llevo eso, viviéndolo en la vida. Cuando te cambian todos los paradigmas y tienes que acostumbrarte a aprender a recibir, a fluir con la vida. O sea, los milagros existen de todas maneras. Sería bueno como tema también, incluirlo Sí, más adelante. igual que hay en un curso de milagro, al igual como la frase que expone Cristel, está el ver para creer, no, al revés, tienes que creer para ver. También se te explica y te hacen trabajar mucho referente a eso, ahí en Cabal igual te hacen trabajar mucho eso. O sea, tenemos varios Ay, a temas. mí el creer para verme cambió la vida, Sí, me Sí. cambió la vida. yo lo practico en la vida real, en la vida. No he leído esos libros, he visto otros, por ejemplo, con Greg Braden y Seth Healing eh, está la biología de las creencias de Bruce Lipton, y también están los videos de la ciencia de los milagros de Greg Braden. Entonces por ahí conocí los dos temas, pero igual es interesante comentar y vivir, porque finalmente la vida está llena de eso, pero uno los deja pasar. No siempre uno está consciente o alerta para ver esas cosas, pero la vida es eso. A mí una de las grandes lecciones que me dio el curso de milagro es que la vida es una aventura, que en el momento en que dejamos de ver la vida como un problema y la empezamos a vivir como desafío, nuestra mente se abre. Cuando tu mente escucha la palabra problema, se cierra
y no encuentro salida, pero cuando tu mente escucha la palabra desafío, tu mente se abre, se expande y empieza a buscar por todos lados el cómo adaptarse a la nueva realidad que se te está presentando. Cuando saqué esa palabra, cuando saqué la palabra problema de mi cabeza y empecé a poner la palabra desafío, entré en el juego de la vida. Y las sensaciones y el disfrutar y el cómo vivirla fue totalmente diferente. Así. No es que la proyección, cuando saca esa palabra, la proyección hacia lo que está ocurriendo es totalmente diferente. Pero es muy especial el cómo va saliendo de esa cárcel con tan pequeños cambios, como lo decía Cristel, con una frase tan pequeña, el hoy día cómo empieza a ver el juicio de una forma diferente, el cómo empieza a ver la creencia de una forma diferente, el cómo empieza a trabajar adentro como para gestionar los cambios adentro, para ver la realidad afuera, el mundo afuera sigue estando tal cual como es. Pero mi percepción, mi creencia, lo va a hacer interpretar de una forma distinta y ya no me va a doler, ya no me va a hacer daño, ya es parte de la vida. Claro, por supuesto. Bien, pues agradecer a todos ustedes por la participación. Ya dejamos anotados 2 temas que podemos tratar en las futuras semanas. Invitarlo a compartir esta instancia para que se sumen más personas, más, nos podemos nutrir en definitiva entre todos y hacer un crecimiento en conjunto. Así que le doy un abrazo grande a ustedes. Gracias. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Sí, chao. Que esté bien. Chao. Un abrazo, chau, chau. Chao. Fue muy bacán. Sí. Chao. Chao. Gracias.